Bien, iniciemos. Bien, solución. ¿Qué es lo que van a hacer cuando tengan sus primeros ejercicios? Primero voy a leer el enunciado varias veces, calcular e imprimir el doble de un número. Para esto yo voy a empezar por el análisis, ¿no? Por el análisis. Paso número 1 entonces, ¿no? Análisis de mi ejercicio. Entonces aquí podemos escribir teóricamente que dice que para la solución de este problema o de este ejercicio, el usuario debe ingresar un número. Ahora empiezo con mi algoritmo, es decir, ¿qué es lo que voy a? Datos de entrada, datos de salida, ¿no? Algoritmo. Dos puntos, enter. Aquí voy a poner 1. ¿Qué va a ser mi 1? Inicio. Perfecto. ¿Ya? Paso número 2. ¿Qué voy a colocar? Yo les he pedido escribir con rojito, ¿no? Leer. ¿Qué voy a pedirle al usuario? Señor usuario, introduzca un número. Entonces voy a escribir número, pero como ustedes ven es largo mi variable, entonces yo escribo n nada más, que representa al número. ¿Qué más? Paso número 3. ¿Qué le voy a pedir al usuario? Vamos a hacer un poquito de espacio aquí. Voy a tabular, listo. ¿Qué le voy a pedir? Nada, Declarar. aquí lo que voy a hacer es el proceso, ya, pero no escribo proceso. Directamente realizo el cálculo. Aquí puedo realizar una suma, ¿no? Aquí puedo realizar una resta, ¿no? Aquí puedo realizar una multiplicación, aquí puedo realizar una división, aquí puedo realizar por ejemplo, qué sé yo, otras operaciones más, ¿no? Entonces, en el punto 3 o en el paso 3, en el proceso que voy a realizar, es que voy a multiplicar el número, multiplico n por 2, ¿no? Y el valor que voy a tener, a ver, para trabajar sigue, ¿no? Este n que yo le estoy pidiendo al usuario, yo le estoy diciendo, señor usuario, dícteme un valor para asignarlo a n. Mi usuario me dice, a ver, 4, me dice, ya, perfecto. ¿Qué voy a hacer ahora? 4. En el paso 3 me están diciendo que multiplique 4 por 2. 4 por 2 es 8. Pero este valor tengo que asignarle a otra variable. No puedo trabajar con la misma variable. Entonces, como mi programa dice hallar el doble de un número, voy a escribir una variable que se llame doble. ¿Ya? Este doble va a ser igual al n que mi usuario me ha dado, o el valor que me ha dado mi usuario, y lo voy a multiplicar por 2, y el resultado lo voy a asignar a doble. ¿Qué más? Paso número 4. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a escribir imprimir o mostrar, no importa, ¿ya? Lo importante es que se den cuenta que nosotros debemos mostrar solamente un resultado. Pregunta, ¿qué voy a mostrar aquí? ¿N o la variable doble? La La variable variable doble. Excelente. Doble, ¿no? Si ustedes quieren, pueden mostrar un mensajito y si no, pues lo dejan así como está. Paso 5, fin del programa. Así de fácil, joven. ¿Ya? Aquí yo le voy a tabular un poquito para que ustedes se den cuenta cómo estoy resolviendo. Una vez que mi programa ya esté, rápidamente voy a pasar a lo que es mi representación en una prueba de escritorio. ¿Ya? Entonces mi prueba de escritorio no es más que una tablita que voy a realizar y para colocar las variables que he utilizado en mi algoritmo. Pregunta, ¿en el número 1 tengo variables? No. ¿En el número 2 tengo variables? Sí. La n. ¿En la 3 tengo variables? Sí. Doble. Escribo doble. ¿Verdad? ¿Tengo alguna variable más? Sí, n, pero n ya está, no puedo volver a escribir. En la 4, ¿tengo alguna variable? Sí, doble, pero ya está, no puedo volver a escribir, 5 filas. ¿Qué hacemos? Yo le voy a decir, ¿no? Señor usuario, empecemos.
Paso número 1, inicio. Paso número 2, leer n. Cuando yo digo leer n es cuando yo le pregunto al usuario, dícteme un valor para asignarle a la variable n. Mi usuario va a decir, a ver, el valor que te puedo dar es 7, por ejemplo. Perfecto. ¿No? Perfecto. Paso número 3. Doble. Tengo doble aquí. Aquí está doble. Va a ser igual, dice, a n. ¿Cuánto vale n? 7. 7 por 2, 14. Escribimos 14. ¿Listo? 4. Imprimir doble. Entonces aquí voy a poner mostrar o imprimir. Mostrar en pantalla el resultado. ¿Cuánto voy a mostrar? Aquí dice mostrar la variable doble. ¿Cuánto vale doble? Vale 14. Esa es la forma en que nosotros vamos a resolver nuestros ejercicios. Calcular el doble de la suma de dos números y el triple de la resta de esos mismos números. Oh, no, ¿qué hacemos en estos casos? Calcular el doble de la suma y el triple de la resta. Entonces, lo primero que voy a hacer es partir de un análisis. ¿Cuántos números tiene que ingresar el usuario? ¿1 o 2? Esa es mi pregunta. 2. El usuario debe ingresar 2 números. ¿Ya? ¿Qué más? Estos pueden ser 2 números. Aquí voy a escribir enteros. Y aquí me puedo poner las variables que voy a utilizar. Puede ser la variable A, B, o puede ser el número 1, número 2. Y ustedes se dan ahí las variables que van a utilizar en su algoritmo. ¿Qué más? Y el programa o algoritmo, vamos a escribir, y el algoritmo calcular el doble, ¿no? Y luego dice calcular el triple. Entonces, para el análisis, calcular la solución, para realizar la solución de este problema, el usuario debe ingresar 2 números, ¿no? Y el algoritmo calculará el doble y el triple. Bueno, una vez que mi análisis ya está, paso a lo que es mi algoritmo. Para mi algoritmo, ¿qué es lo que voy a hacer? Para mi algoritmo voy a escribir paso número 1, ¿ya? Si ustedes quieren, pueden escribir paso 1. No me hago problemas. O simplemente escribir 1. Pero lo importante es que esté inicio. Eso sí es importante. Enter. Paso número 2. Leer. ¿Cuántos números voy a leer, jóvenes? ¿O cuántos números le voy a pedir al usuario que introduzca? 2 números. 2, ¿no? El número 1 y el número 2, ¿no? Aquí está. Enter. 3. ¿Qué más le voy a pedir al usuario? ¿Le pediré que introduzca el doble? No. ¿Le pediré que introduzca el triple? No, porque eso es lo que voy a hallar, ¿verdad? Pero antes de hallar esto, yo no puedo directamente poner el doble es igual al número 1, ¿no? Y número, no se puede hacer directamente. Trabajemos paso a paso. Primera parte, calcular el doble. Ya, voy a calcular, ¿pero de qué? De la suma de dos números. ¿Qué voy a hacer en este momento? Primero voy a sumar. Sumamos el número 1 más el número 2. Está ahí, ¿no? La respuesta está en el enunciado. ¿Listo? Paso número 4. ¿Qué hacemos en el paso 4? En el paso 4 voy a escribir la variable d de doble, donde voy a utilizar la variable s de suma, o si quieren podemos escribir directamente suma aquí, para que se entienda, ¿ya? Voy a utilizar la suma, ¿todo qué? Sumado, aquí ayúdenme. Multiplicado, dividido, potencia, ¿qué hago aquí? Multiplicado por 2. Multiplicado por 2. Como el anterior ejercicio, ¿no? Hallar el doble de un número hemos utilizado
un número multiplicado por 2. Ahora en este caso nos está pidiendo el doble de la suma de dos números, ¿no? Entonces, tiene similitud, o mejor dicho, vamos trabajando en base a lo aprendido. Esa D representa el doble, ¿ya? Y ahí ya estoy hallando la suma, ya hemos hallado la suma, ahí estoy hallando el doble de dos números. Eso es lo que estoy haciendo con este paso número 4. Enter. Ahora, ¿qué sigue? Dice, y el triple. Entonces, punto número 5, no puedo colocar aquí triple directamente, ¿no? ¿Qué tengo que hacer primero? Primero voy a restar los mismos números. Es decir, voy a tener una variable que se llame resta, y aquí voy a restar el número 1 menos el número 2. ¿Listo? Ahora sí, en el paso número 6 utilizo la variable triple, t de triple, donde va a ser igual a ¿qué? A la resta multiplicado por 2. ¿Está bien? ¿Qué dicen? No, multiplicado por 3 sería, Lisa. Aquí nos dice hallar el triple de la resta, entonces voy a multiplicarlo por 3. Al parecer ya he terminado. Número 7. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo importante, ¿no? Imprimir. ¿Qué voy a imprimir? Lo que me está pidiendo mi algoritmo. El doble y el triple. Por último, octavo paso, sí. Leer. Vamos a hacer la pruebita de escritorio, ¿ya? Voy a leer todas mis variables que están desde el paso número 1 hasta el 8. Lo voy a ir copiando aquí en mi pruebita. Número 1. Vamos a demostrar, ¿no? Quizá haya dudas como de su compañero y posteriormente esto va a crecer y va a ser un problema para nosotros, ¿ya? Escribo todas las variables que tengo. Número 1, aquí está. Número 2, aquí está. Suma, está bien. La variable D. Ya, entonces voy a ir copiando todos mis variables. Dícteme un valor para el número 1. Álvaro. 6. Dícteme un valor para el número 2. Ya, 5. Ya. 10. Ya. Miren. Aquí vamos a hacer algo. Leer el número 1 y número 2. El número 1 equivale a 6 y el número 2 equivale a 5. ¿Ya? Estoy haciendo mi pruebita de escritorio. Suma, dice. En una variable suma, voy a guardar la suma o el resultado de estos dos. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. 6 más 5 es igual a 11. ¿Listo? Entonces, ahora suma equivale a 11. Voy a utilizar una variable d para hallar el doble de este número. ¿Listo? Voy a multiplicar 11 por 2, que equivale a 22. Ese es su doble, ¿no? ¿Qué pasa si aquí lo colocaría yo más 2 o potencia de 2? Muchos tal vez se equivocan utilizando el POW, ¿no? O la potencia, ¿no? Si yo pudiera aquí POW 2, otro resultado puedo tener, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar correctamente y para eso sirve estas famosas pruebas. El resultado de la suma multiplicado por 2 lo voy a guardar en mi variable d. Eso es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Utilizando cualquier número. Pasa lo mismo con la resta. Resta es igual a número 1 menos número 2. ¿Cuánto es 6 menos 5? Es igual a 1. Y esto lo voy a guardar en resta. Ahora me toca hallar el triple. El triple me dice que debo multiplicar, ¿no? La resta que equivale a 1 por 3. ¿Cuánto será 3 veces 1? ¿Cuánto será? 3. 3, ¿no? 3, Lisa. ¿Está bien? Entonces, mi resultado está correcto. Ahora t,
que representa el triple, es 3. Por último, paso número 7, dice imprimir D y T. Y voy a buscar aquí, ¿no? ¿Dónde está mi D? Aquí está. Y D representa al doble. ¿Y dónde está mi T? Aquí está. Y T representa al triple de estos números. ¿Ya? Entonces escribimos mostrar 22,3. ¿No? Ahí sería bueno un mensajito colocarlo para decir 22 es el doble y 3 es el triple. Empieza. Calcule e imprima el área de un cuadrado. El análisis. Ya ustedes van a escribir el análisis para la solución y empiezan ahí, ¿no? De este problema, ahí empiezan a declarar los datos que van a necesitar. Perfecto. Algoritmo. En el algoritmo, paso número 1. Lo primero que voy a hacer es verificar cuál es el área de un cuadrado. Y área es igual a lado por lado, ¿no? Entonces escribo inicio. Leer, ¿qué voy a leer? El lado, ¿no? El lado, no. Lado nada más. 3. Escribo área, va a ser igual a lado por lado. Paso número 4. ¿Qué más que sigue aquí? Imprimir o mostrar. Imprimir área. Paso número 5. Eso es todo, jóvenes. Eso es todo. Eso es lo que tenían que hacerme. 5 pasitos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Sin contar inicio y fin. 3 pasitos me tenían que hacer. ¿Listo? Entonces, rápidamente, como ya está resuelto mi ejercicio, vamos a hacer la famosa prueba de escritorio. Escribo lado y área. Y por último voy a mostrar aquí, mostrar en pantalla o imprimir en pantalla el resultado. Paso número 1, inicio. Paso número 2, leer lado. Señor usuario, dícteme un valor para lado. A ver, quiero que mi cuadrado sea grande, entonces que sea 8. Perfecto. 3, el área del lado por, el área es igual a lado por lado. Multiplicamos. 8 por 8, 64. Perfecto. Entonces su área va a ser igual a 64. 4, imprimir área. ¿Cuánto vale área? Aquí veo su resultado. Mostrar 6, 4. Si ustedes quieren, pueden mostrar un pequeño mensaje aquí que diga el área del cuadrado es. Siguiente. Dados los dos lados de un rectángulo, calcula el perímetro y el área del mismo. Para la solución de este problema, el usuario debe ingresar a ver, queremos el perímetro y el área de un rectángulo. Debe ingresar dos números. Le podemos poner el lado 1 y lado 2. Listo. Y el algoritmo calculará el perímetro y el área de un rectángulo. ¿No? Entonces, rápidamente ustedes empiezan a resolver este ejercicio, ¿no? Si yo le estoy poniendo B, A, lado 1, lado 2, es para simplificar, ¿no?
Muchas veces, a veces las palabras son muy largas y hacen que demoremos más y al final causa confusión, ¿no? Entonces, si nos asignamos variables al inicio, ya vamos a poder trabajar nuestro programita. Entonces, aquí solución, algoritmo, 2 puntos y ahí trabajamos, ¿no? Entonces, voy a empezar con el paso número 1, inicio, antes que me ganen. Paso número 2, ¿qué voy a escribir? Voy a colocar leer, no se olviden escribir así, ¿no? Leer el lado sin espacios, ¿no? Lado 1, lado 2. ¿Qué más? Voy a hallar primero el paso número 3, el perímetro. ¿Ya? Entonces, para escribir perímetro, miren, es bien largo, ¿no? Entonces, en vez de escribir perímetro directamente, P directamente, ¿ya? P es igual a ¿qué? Esta es mi fórmula. El lado 1 multiplicado por 2 más el lado 2 también multiplicado por 2. Pero está excelente los que han hecho la simplificación, ¿no? No hay ningún problema. 4. ¿Ya? Entonces nosotros hacemos paso a pasito. Área. En vez de escribir área, yo escribo A nomás, que va a ser igual a ¿qué? Al lado 1, ¿no? Todo multiplicado por el lado 2. Listo. Paso número 5. Imprimir o mostrar. ¿Qué voy a mostrar ahí? El P que equivale a perímetro y la A que equivale a área. Ay, ay, ay. Me falta mi 6. Sí. Vamos a verificar que mi resultado salga igual a las pruebas de escritorio que ustedes han subido a nuestro grupo de WhatsApp. ¿Ya? Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Este es para el lado 1, para el lado 2, este es para mi perímetro, este es para mi área. Listo. Escribimos. Aquí voy a escribir lado 1, lado 2, perímetro, área y mostrar. Vamos a hacer con los siguientes números. A ver, aquí dice lado 1. Ya. Aquí. 5, 5 me ha puesto. Jesús. ¿No? A ver, veremos. Y lado 1 que sea 5. Ojo, de un rectángulo. No puede ser 5, 5, ¿no? Ya, a ver, veremos. Ya. Aquí dice 6, 8. Dice bien. A ver, ya haremos con 6, 8. 6, 8. Ya, listo. Señor usuario, leer. Dígteme un valor para el lado 1. Ya, perfecto, ya está 6. Señor usuario, para la segunda variable, lado 2, dígteme un valor 8. Ya, excelente. Entonces, leer lado 1 que equivale a 6 y leer lado 2 que equivale a 8. Paso 3. Perímetro. El perímetro es igual al lado 1. Calculemos. 2 por 6, 12. ¿No? 2 por 6, 12. ¿Ya? 12 más, dice, ¿no? ¿Cuánto es lado 2? 8. 2 por 8, 16. 12 más 16, 28. Ah, eso había sido el perímetro. Ahora calculemos el área. El área es igual al lado 1, que equivale a 6, y al lado 2, que equivale a 8. 6 por 8, 40. ¿Qué más? Entonces me dicen 5. Imprimir el perímetro, que equivale a 28, e imprimir el área, que equivale a 48. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces sería bueno un mensajito, como les decía. El perímetro es así, ¿no? El perímetro. O P es igual a 28 y área es igual a 48. Algo así. Cosa que se diferencie. Cuando yo muestro solamente números, ni mis usuarios, ¿no? Entienden qué es lo que estamos haciendo. 3 personas
Ya son preguntas de lógica, ¿no? Antecediendo a lo que vamos a hacer. Dice, 3 personas desean invertir su dinero para fundar una empresa. Cada una de ellas invierte una cantidad distinta. Obtener el porcentaje de cada quien invierte con respecto a la cantidad total invertida. Paso número 1, análisis. Para la solución de este problema, el usuario debe ingresar ¿cuántos números? Por ejemplo, ¿qué voy a leer? A ver, dinero 1, voy a leer dinero 2 y dinero 3, ¿no? Del dinero 1 que equivale a la primera persona, dinero 2 que equivale a la segunda persona, dinero 3 que equivale a la de cada quien. Debe hallar, dice, un porcentaje de cada quien invierte con respecto a la cantidad invertida. Mi resultado tiene que ser mostrar un porcentaje. Para la solución de este problema, lo que voy a hacer es esto, ¿no? Hemos pensado en este momento, hemos analizado qué voy a obtener, qué datos voy a solicitar, qué resultado voy a mostrar, ¿no? El resultado es claro cuando dice leer 3 dineros. Hasta ahí nomás, Johan, hasta ahí nomás, ¿no? Leer, dice, los montos de 3 inversionistas. Por ejemplo, cualquiera que sea el dinero 1 puede ser 100, el dinero 2, 200 y el dinero 3, 300. Para hallar porcentajes, jóvenes, para hallar porcentajes, pueden hallar ustedes de la siguiente forma, ¿ya? Pueden hallar, por ejemplo, a ver, un número X, yo quiero hallar el 13% de algo, ¿no? Hallar el 13% de 100, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo hacer lo siguiente, 100 por 13, y eso voy a poner entre paréntesis, todo dividido entre 100. Es una forma, ¿verdad? Es una forma. Y la otra forma de hallar porcentaje es haciendo lo siguiente. 100 por 0.3, ¿no? Entonces, cualquiera de estos dos tiene que salirme el mismo resultado. ¿Está bien? Vamos a hacer su cálculo. A ver, si yo multiplico 100 por 13, entonces me sale 1300, ¿no? Todo dividido entre 100 y mi resultado va a ser igual a 3. Lo mismo pasa si hago lo siguiente. Si tengo 100 y lo multiplico por 0.13, mi resultado también va a ser 3. Entonces, cualquiera de estas dos fórmulas te ayuda a calcular porcentajes, ¿ya? Porcentajes, promedios, hacen la utilización de estos operadores aritméticos, que son la multiplicación y la división. ¿Ok? Ahora, para resolver nuestro ejercicio, yo estoy hallando, quiero hallar, dice, 3 personas desean invertir un dinero para fundar una empresa. Ya, esa es la introducción. Ahora viene lo interesante. Cada una de ellas invierte una cantidad distinta. Por eso es que estoy pidiendo dinero 1, dinero 2 y dinero 3. ¿Qué más? Obtener el porcentaje de cada uno o de cada quien invierte con respecto a la cantidad total invertida. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hallar cuánto es lo que se ha invertido cada uno. Ok, para la famosa prueba de escritorio, lo que voy a hacer es una tablita, lo voy a poner aquí arriba, cosa de que ustedes no tengan dificultad, ¿ya? Aquí está, para el dinero 1, aquí está mi columna, para el dinero 2 y para el dinero 3. ¿Qué más? Voy a necesitar una columna para el total invertido, voy a necesitar otra columna para el porcentaje número 1, porcentaje número 2, para el porcentaje número 3. Como ya no tengo más, entonces voy a escribir mostrar. Escribimos dinero 1, dinero 2, dinero 3, total invertido, ¿no? Porcentaje 1, porcentaje 2, porcentaje 3. Por favor, hago notar que estoy utilizando variables muy pequeñitas por el tema de espacio, y ustedes tienen que copiar tal cual está. Si aquí dice 3, ¿no? Tiene que estar igualito. Si aquí dice dinero 1, tiene que estar escrito dinero 1, puede haber diferencia.
Aquí me ha dicho 2. Aquí voy a poner 2000. Y el 3 me ha dicho 8000 ya. 8, ¿no? Rápidamente. Dinero 1, dinero 2 y dinero 3. Sumamos. 8, 9, 10, 11. 11,000. Ya, listo. Porcentaje del dinero 1. Ya grave, ¿no? 8, 9, 10, 11. 11,000. A ver, voy a hacer lo siguiente. Cálculo. A ver, empezaremos de nuevo. Leer el dinero 1, 1000, dinero 2. Nos hemos dado números altos, ¿no? 2000 y dinero 3, 8000. Total invertido, ¿no? El total invertido es un dato que necesitamos sí o sí. ¿Por qué? Porque estamos sumando el dinero 1, el dinero 2 y voy a sumar todito esto para hallar porcentajes. Obviamente, al que ha aportado menos, tiene que darse un porcentaje menos, ¿verdad? No le vamos a dar el mismo porcentaje a la persona que ha dado más. Esto es claro. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a irnos directamente al paso 6. Voy a ir, por ejemplo, aquí. Dice, hallar el porcentaje 3 del dinero 3 sobre el total invertido por 100. Entonces, ¿qué voy a hacer mi cálculo? A ver, vamos a calcular. Porcentaje 3. El porcentaje 3, ¿cuánto es el dinero 3, jóvenes? El dinero 3 es 8000. Perfecto. Ahora todo esto dividido, dice, entre el total invertido. ¿Tenemos el dato del total invertido? Claro que sí. Entonces escriban 8000 dividido entre 11,000. ¿Cuánto es? Ahí me sale un 0.72 según mi calculadora, ¿no? Que estoy calculando mi calculadora de mi compu. Me dice 0.72, ¿no? Pero a este resultado que me ha dado, lo voy a multiplicar por 100. Entonces me dice que el porcentaje 3 de 800 es 72. Eso me está diciendo. Lo mismo hago para el porcentaje 2. ¿Ya? Entonces, para el porcentaje 2, ¿qué tengo que hacer? Dice, es igual al dinero 2. Me fijo, ¿cuánto es el dinero 2? El dinero 2 es 2000. 2000. 2000, todo va a estar dividido entre el total invertido. ¿Cuánto es mi total invertido? 11,000, ¿verdad? Listo. 0.18. Pero eso no puede ser así. No puedo mostrar un número con 0 punto y algo, ¿no? Un decimal tan pequeño. A esto lo voy a multiplicar por 100. Y ahí mi resultado me sale 18. ¿Listo? Escribo entonces 18. Ahora sí viene para el que ha aportado menos, ¿no? Por ejemplo, su porcentaje del dinero 2 es 18, del dinero 3 es 72, del dinero 1 debe ser menos, ¿no? A ver, voy a hacer mi cálculo. El dinero 1, ¿a cuánto equivale? A 1000. A 1000, todo dividido entre el total invertido. ¿Cuánto sería mi total invertido? La suma de los tres dineros. Ahí me bota como un resultado de 0.0909090909, pero a esto le voy a multiplicar por 100. Por lo tanto, mi resultado del dinero 1 me lanza un 9 más o menos, ¿no? Es lógico. Del dinero 1 que me ha dado solamente 1000 bolivianos, es porcentajes 9. Del dinero 2 que me ha dado 2000 al doble, ¿no? 9 más 9, 18. Del dinero 3 que ya ha aportado más de 2000, 8000, aquí dice, ¿no? Es igual a 72. ¿Qué más? 7, dice imprimir el porcentaje número 1, que equivale a 9, imprimir el dinero del porcentaje número 2, que equivale a 18, e imprimir el porcentaje del dinero 3, que es igual a 72. Nosotros podríamos solamente, podríamos interpretar que el porcentaje de cada dinero aportado es 9, 18 y 72, nada más. Miren, se usa numeración de líneas de instrucción para controlar el orden del flujo de ejecución de las instrucciones. En cambio, se maneja estructuras de control. En vez de llamar instrucción, por lo general se llama sentencia. Y por otro lado, el buen uso de la sangría espaciado a partir del margen izquierdo nos sirve para resaltar las estructuras de control, que es muy importante y muy necesario. ¿Ya? ¿Qué es pseudocódigo? No se olviden que el pseudocódigo es una herramienta, jóvenes, ya, de programación más cercana a un lenguaje de programación, que tiene
un uso más difundido y a partir del cual es más fácil de efectuar la codificación, es decir, la traducción a casi cualquier lenguaje de programación. La anterior clase ya habíamos visto estructuras. Vamos a un poquito esta parte a resaltar. ¿Ya? Vamos a ver que cuando nosotros estemos trabajando ya en programación, vamos a hablar de tipos de estructuras. Estructuras de control. ¿Qué son las estructuras de control? Pues nos permite controlar un flujo de la ejecución de las instrucciones de los problemas simples y complejos. Con estas estructuras, el programador puede determinar el orden en el que se ejecutan las instrucciones y que están dentro de las estructuras. Existen varias. Ya, número 1, existe la estructura de control secuencial. ¿Ya? ¿Qué es la estructura de control secuencial? Es cuando hablamos de estructuras simples. Un algoritmo o programa en pseudocódigo tiene nombre de una lista de las variables a usarse con la declaración de sus tipos y las sentencias del programa agrupadas bajo estructuras de control, las cuales están comprendidas entre el inicio y el fin. Lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Todo programa tiene un inicio, tiene una estructura de control, ¿no? Uno, por ejemplo, un bloque de instrucciones tiene otra estructura de control, 2, bloque de instrucciones y tiene un fin. Miren, cuando nosotros hablamos de las estructuras de control secuencial, estamos hablando de que después de un paso viene el segundo paso, un tercer paso y un último paso. ¿Ya? Hablamos también cuando nosotros nos piden realizar un algoritmo en pseudocódigo para calcular la suma de dos números, se puede realizar de esta forma. Nosotros estamos en este proceso, ¿no? Algoritmos, inicio, evitamos la redundancia, ¿no? Leer dos números, sin embargo, escribimos solamente leer A y leer B. Evitamos, por ejemplo, escribir es proceso en S, almacenar la suma de A, B. Simplemente escribimos suma es igual a A más B, ¿no? Punto 4, imprimir S, donde se acumula el resultado y nosotros solamente mostramos suma y fin del programa. Es lo mismo, si ustedes se dan de cuenta, solo que estamos evitando escribir algunas palabras que nos dicen que causa ambigüedad, causa, por ejemplo, orden de flujo, y entre otros, ¿ya? Y nosotros estamos en este proceso más concreto, ya que serían nuestros pseudocódigos. Bien, les decía, las estructuras de control secuencial. ¿Qué son las estructuras de control secuencial? O muchos le conocen como lineal, ¿ya? A este proceso se llama siempre de arriba hacia abajo, ¿no? Cuando las sentencias se ejecutan, de arriba hacia abajo, siguen el mismo orden que normalmente seguimos para leer un libro, de arriba hacia abajo y de la izquierda a la derecha. Ejemplo. Por ejemplo, a esta línea que ustedes ven se llama primera instrucción. A esta segunda línea de aquí, segunda instrucción. Aquí, tercera instrucción y por último, cuarta instrucción. ¿Ya? Entonces, a cada línea se llama primera, segunda, tercera, cuarta instrucción. En programación ya lo estamos viendo de esta forma. O muchos le dicen primera línea de instrucción, segunda línea de instrucción, o tercera línea de instrucción, cuarta línea de instrucción. Pero lo que no debes olvidar es la secuencia que sigue, de arriba hacia abajo. ¿Listo? Entonces, esta es una estructura de control secuencial. No se olviden, todos tienen punto de partida o de entrada, que es conocida como el inicio, y también tienen punto de salida. No se olviden que a esta parte o esta línea se llama instrucción número 1, instrucción número 2, instrucción 3, 4. ¿Qué más puedes aprender de las estructuras de control secuencial? Que es la más sencilla. ¿Ya? Es la más sencilla de todas las estructuras de control que se va a conocer, pero eso sí, es la más importante o la más fundamental. El orden en que se ejecutan las instrucciones es en orden secuencial, es decir, uno después del otro hasta llegar al fin de nuestro
algoritmo. ¿Ya, jóvenes? Entonces no se olviden que esta estructura de control secuencial o también control lineal, como se conoce. Existen otro tipo de control, pero ya se llama condicional. ¿Sí? Vamos a escribir entonces número 2. 2. Estructura de control ya no es secuencial. ¿Qué va a ser? Selectiva. ¿Ya? Y este se divide en dos. 2.1 se los voy a poner. Estructura o condicional, ¿no? Y estructura de selectiva o de selección, ¿no? Simple, lo que ya hemos avanzado en la anterior clase. Y la otra, 2.2, estructura selectiva doble. Es decir, cuando hablamos de una pregunta. Si esta pregunta tiene una respuesta, tiene dos respuestas. Listo. ¿Qué más? A ver, vamos a explicar un poquito de este tipo de estructura de control selectiva. ¿Ya? Condicional. Estas estructuras selectivas condicionales, es decir, con condición, ¿sí? Nos sirven para tomar una decisión lógica. Por medio de las estructuras selectivas, como ustedes están viendo en pantalla, se evalúa si la condición y dependiendo del resultado se lleva a cabo una opción. Llamados también estructuras de decisión. Cuando cumple una condición, se ejecutan las instrucciones que siguen a entonces, en caso contrario, las que siguen así no. ¿Sí? Aquí tengo la línea número 1 de instrucción. Pregunta, ¿sí? Entonces, condición, entonces, instrucción 1, si no, instrucción 2. Fin, sí. ¿Recuerdan que hemos hablado de eso la anterior semana? Sí, ¿no? Cuando yo tengo que preguntar algo, escribo la palabra sí, y cuando quiero cesar este sí, escribo fin sí. Y tengo que preguntar o tengo que hacer algo en este proceso. ¿Okay? Aquí vamos a ver algunos ejercicios de condiciones simples, ¿ya? Donde se tiene que tener un punto de entrada o punto de partida y obviamente también tener un punto de salida. Desarrollar un algoritmo que lea dos números y calcule la división del primero por el segundo y que tenga en cuenta que solo se puede dividir si el segundo número no es igual a 0. Pero, ¿qué hacemos en este caso? ¿Qué hacemos? Miren, lo que vamos a hacer es analizar. Primero dice, desarrolla un algoritmo que lea dos números. Ah, perfecto. Aquí está mi número 1 y mi número 2. ¿Estamos hasta ahí bien? Sí, ¿no? ¿Qué más? Este debe calcular la división. ¿Ya? Entonces, aquí está mi división. Del primer número por el segundo número. Perfecto, aquí está. 3. Tenga en cuenta, dice, que solo se puede dividir si. Entonces, ¿qué les he dicho en la anterior clase? Cuando leamos un enunciado y tenga esta palabra sí, ya tengo que tomar en cuenta que me están preguntando, que tengo que hacer una condición. ¿No? Pero algo más debo hacer. Aquí tengo que escribir y está con signo de interrogación. ¿Qué debo colocar aquí? ¿Qué es lo que debo escribir? ¿No? Aquí dice, debes escribir lo siguiente. Tenga en cuenta que solo puede dividir si el segundo número, ¿no? No es igual a 0. Entonces, para mí, ¿cuál es el segundo número? Ah, mi segundo número es igual a número 2, ¿no? Dice, no es igual a 0. Este igual
¿no? Me sirve para poner o hacer una igualdad a 0. Pero para poner el no es igual, pueden poner este signo de esta forma, hacerlo así. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a poner en la pregunta. ¿Ya? Puedes escribir de esta forma o también puedes escribir el otro es diferente, nada que ver esto. ¿No? Por ejemplo, de esa forma, ¿no? Pero no, en este caso no vamos a utilizar eso. Vamos a utilizar el diferente. Este caso. ¿Ya? Y está bonito mi ejercicio. Dice, leer un número 1, digamos 8. Leer un número 2, 4. Preguntamos, ¿4 es diferente de 0? Claro que sí. Entonces dividir, ¿no? ¿Cuánto valía el número 1? 8. 8 dividido entre 2, entre el número 2, que era 4. 8 entre 4 es igual a 2. Imprimir, división. Fin sí y fin de mi programa. Entonces, lo que tenemos que hacer, jóvenes, una vez más les recalco, tienen que sí o sí leer 2, 3 veces este enunciado. Pensar en qué es lo que necesito y qué resultado voy a obtener. ¿Listo? Perfecto. Entonces, a este tipo de ejercicios se llama estructuras selectivas simples. Tiene una condición, tiene un proceso y tiene un fin sí y fin del programa, ¿no? Y existen varios ejercicios más, ¿no? Que podemos realizar. Pero antes vamos a definir cuál es la otra tipo de estructura selectiva. Hemos mencionado que existen dos, la simple ya está, ¿no? Ahora vamos a realizar la doble. ¿Qué son las estructuras selectivas dobles? Es cuando se requieren de dos estructuras, de dos preguntas o solo se tienen dos posibilidades y su sintaxis es idéntica a la estructura simple. Solo que como ya se maneja dos posibilidades, se agrega la palabra si no en medio de la estructura. Su forma general o su formato para realizar esto es la siguiente. Si, aquí escribes tu condición entonces, realizas las instrucciones, cálculos, operaciones incluso que puedes realizar. Y si no es, entonces escribes si no. En el anterior caso habíamos puesto caso contrario, o puedes escribir si no, cualquiera de los dos. O en fin, puedes colocar else, ¿no? Que ya podemos ir colocando, pero ojo, eso lo utilizamos en un lenguaje de programación, ¿no? ¿Qué van a colocar? Aquí también instrucciones, cálculos, operaciones, y la pregunta es falsa, o la condición no cumple, o la condición no es correcta. Solamente escribes un fin sí, que has abierto, y fin de mi programa. Perfecto. Ahora sí, van a realizar ustedes un ejercicio. Alisten sus cuadernitos, por favor, les dicto. Desarrolle un algoritmo que lea dos números. Perfecto. Ahí estamos hablando de que le van a pedir al usuario que dos números, ¿no? Muy bien. ¿Qué debes hacer? Debes calcular otra vez la división. Ah, perfecto. ¿Ya? Debes calcular la división del primero por el segundo. Solo si, ¿qué hemos dicho? Si cuando encontramos este sí en mis preguntas, ya de hecho tengo que utilizar condiciones, ¿no? ¿Qué dice? Solo si el segundo número no es igual a 0. Como el caso anterior, ¿no? Entonces tengo que hacer una comparación del número 2 si es diferente a 0. De lo contrario, calcule su multiplicación. Solución. Para la solución de este problema, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a leer dos números, ¿sí? Voy a leer el número 1 y el número 2. Para cuando yo pida los números a mi usuario, me dicte un valor para el número 1 y número 2. ¿Ya? Me dice, calcular la división si el número 2 es distinto de 0. Y si no es distinto de 0, entonces multiplicar.
¿Ya? Por lo tanto, voy a hacer mi pequeña pruebita de escritorio para que ustedes puedan ver el resultado. Leer número 1. Perfecto, escribo num 1. Ahora escribo num 2. ¿Listo? Ahora escribo la división y caso contrario, multiplicación. ¿Qué más? ¿No? Y por último, mostrar. Entonces, lo que estoy haciendo en este momento es escribir todas mis variables que se encuentran en todo mi programa. Entonces, a mi usuario le pregunto, señor usuario, dícteme un valor para el número 1 y él me dice 15. Y para el número 2, 8. Listo. Entonces, pregunto, si número 2 es 8, ¿es diferente de 0? Me dicen, ¿no? Pregunta, ¿8 para ustedes es diferente de 0? Claro que sí. Entonces, en mi variable de división, div, voy a dividir 15 dividido entre 8. ¿A cuánto es? 2 por 8 dice a 1, ¿no? A 1. Mi resultado es 1. Imprimir la división. Entonces voy a mostrar 1 y listo. Termina mi programa sin, por si acaso. Si no es, no, todo este proceso no lo hace directamente de imprimir, se salta al fin sí y fin de mi programa. ¿Ya? Así funciona. Bien, nuevamente, empiezo, inicio, leer número 1. Número 1 me están diciendo, a ver, qué sé yo, 69. Perfecto. Todo esto, ahora me piden el valor para el número 2. Aquí voy a colocar 0. ¿No? Sí, pregunta. Número 2, ¿es diferente de 0? No, porque son iguales, ¿verdad? Entonces, ya no va a entrar a este proceso. Directamente se va a ir aquí. Si no es verdad, multiplicación, es decir, la variable de multiplicación, multiplica. 69 por 0, ¿cuánto es? 0 nomás. Mostramos el resultado de la variable multiplicación. Escribimos 0. Y fin sí del programa y fin de mi programa. A ver, un número cualquiera. Me dicen, a ver, 75. Para el número 2. Ay, para el número 2, a ver, 5. Perfecto. Pregunto, ¿sí? Número 2, que es 5, ¿es diferente de 0? Sí es 5. Entonces, divido, ¿no? 75 dividido entre 5 es igual a 15. Ese es mi resultado, ¿no? Imprimimos 15, me dice. Imprimir 15. Y fin sí del programa y fin. ¿Qué quiero que noten aquí antes de concluir? Que por el lado verdadero imprime y por el lado del falso también imprime. ¿Ya? No tiene sentido imprimir aquí fuera del fin sí. No. ¿Ya? Dentro de cada operación está imprimiendo. Por si funciona para el sí o por si funciona para el no. Estructuras de decisión múltiples. Punto 3 ya está. Estructura selectiva múltiple, que lo hemos visto la anterior semana y se llama, muchos lo llaman case, ¿no? O el switch. ¿Qué son las estructuras de selección o de decisión múltiples? Es cuando se requiere el uso de más de dos estructuras o tiene muchas posibilidades. Su sintaxis es una combinación de las dos estructuras anteriores y se debe utilizar un si no para cada una de las posibilidades, excepto para la última, que se tiene que tener en cuenta que el número de sí que tenga de un algoritmo también tiene que ser igual al del fin sí. Cada una de esas estructuras debe desplazar un poco hacia la derecha al momento de abrirlo y se cierra hacia el lado de la izquierda. ¿Ya? Entonces, vamos a ver su representación gráfica. A ver, ¿dónde vamos a tener? Allá.
¿Cómo lo podemos hacer esta parte? A ver. Un ratito. Vamos a utilizar esta parte, ¿ya? Para las estructuras selectivas múltiples, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Son estructuras que permiten realizar varias tareas según el valor de una variable y se considera a esta estructura como un conjunto de estructuras simples. Ya es como si tuvieras varios programas y que lo estuvieras haciendo en uno. ¿Ya? Solamente voy a copiar, por favor, en esta parte. Su estructura es la siguiente. Inicio. Enter. 2. Leer. También voy a colocar aquí. Aquí pueden colocar ustedes lo que necesitan. Puedo poner número o puedo poner letra. ¿Ya? Regularmente las estructuras selectivas múltiples se leen letras. ¿Ya? O seleccionen la letra S o la R o la M o la F. Y también números, no es que no, pero regularmente se colocan letras. Para mí letra va a ser como una variable. ¿Ya? Número 3. Aquí esto es lo que tienen que escribir. Según sea la, y aquí van a colocar la variable que han colocado arriba. Hacer. ¿Listo? ¿Qué van a hacer? Entonces, número, ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, vamos a hacer algo más práctico, como la anterior semana hemos visto. La suma de dos números. Entonces, si mi usuario presiona la letra S, lo que hace, 2 puntos, escriben aquí abajo, leer, ¿no? Las variables que voy a sumar. Cualquier variable que tú quieras, A, B puedes poner. Aquí haces lo que ya sabes. S es igual a A más B. También haces lo que ya sabes, mostrar S, ¿no? Lo que ya hemos ido practicando. Y nada más. Ahora, si mi usuario introduce la letra M, por ejemplo, lo que vas a hacer es lo siguiente, o 2 puntos, ¿no? Vas a también leer, pero puedes leer las mismas variables si tú quieres. Es decir, leer A, B, o puedes utilizar otras variables, X, Y. No hay ningún problema, ¿ya? Pero lo que es diferente, lo que debes hacer es multiplicar A multiplicado por Y. Y ojo, estos son procesos, depende a lo que te están pidiendo. Y mostrar la M de multiplicación, ¿no? Así puedes ir realizando tu programa. Imaginemos que esto es para sumar y para multiplicar. Si ya has terminado, entonces vas a hacer el paso número 4, que dice, sí, no, igualito que las estructuras selectivas simples y dobles, ¿no? Dobles, perdón. Y ahí vas a colocar, si no, paso número 5 le pondremos aquí. 5. Un mensajito que diga mostrar, y ahí entre comillas dobles vas a escribir opción no válida. ¿Listo? Paso número 6, vas a escribir fin, pero no fin sí, como el anterior, ¿no? Fin según le vas a escribir. Y por último, paso número 7, fin de mi programa. Esta es la estructura del algoritmo de una estructura selectiva múltiple. Ya, vamos a hacer ejercicios con estos datos. Prueba de escritorio. La prueba de escritorio se hace con una a la vez, ¿no? Por ejemplo, si presiona S, entonces yo hago la prueba de escritorio para la S. Sales del programa, otra vez. Si presiona la M, haces nada que ver la S, ¿no? Directamente a la M. Si presiona ninguno, entonces mostrar opción no válida.
¿no? Uno a la vez, no todo al mismo tiempo. ¿Ya? Lo mismo que pasa en las estructuras dobles. Ejercicio. Ingresar un número entero desde el 0 al 3, no, al 5, pondremos, al 5, y devolver el número en literal. Solución. Primero, el análisis, ¿ya? Que ustedes van a hacer. 2, el algoritmo. ¿Ya? ¿Qué voy a obtener? Voy a hacerlo rapidito. Para el análisis me está pidiendo que debo, según una opción, debo realizar lo que es mostrar los números en literal del 0 al 5. Paso número 1, inicio. Paso número 2, leer. ¿Qué voy a leer? Número. Si mi usuario escribe el número 0, entonces me debe mostrar 0, ¿no? Leer número. Paso número 3. Según sea el número a 0, ¿ya? Y aquí voy a escribir en comillas simples. Ah, no, como es números, no puedo escribir con comillas simples. Simplemente escribo 0, 2 puntos, enter, y mostrar, entre comillas, porque es mensaje, 0. ¿Ya? Aquí nuevamente. Si mi usuario teclea el número 1, le va a mostrar un mensaje, entre comillas, que diga 1 en literal, ¿no? Si mi usuario escribe 2 puntos, me va a mostrar 2 en literal, ¿no? Así sucesivamente. A ver, enter. Si mi usuario introduce 3, me va a mostrar, entre comillas dobles, 3 en literal, ¿no? Y si mi usuario escribe otro número, entonces 4. Si no, escribimos número 5, mostrar, opción no válida. ¿Listo? Y por último, 6, fin según, y 7, fin. Ahí ya no se ve. ¿Dónde está? ¿No? Ahí está. Esa sería la solución de mi ejercicio de estructura selectiva múltiple. Número 3. Hello, my mother. ¿Ya? Estructuras repetitivas. Número 4. ¿Ya? Número 4. Ahí hablamos en las estructuras repetitivas, el manejo del while y do while, el for, y ahí terminamos, ¿no? Con esto, para poder hacer su aplicación en lo que es ya descomposición, composición de números, vectores, matrices, voy a tener que utilizar sí o sí estas estructuras. Son 3 estructuras de control secuencial, selectivas y repetitivas. Es muy importante que tomen en cuenta esto, jóvenes, ¿ya? Una vez que yo ya haya aprendido la base para realizar o trabajar con algoritmos, recién voy a pasar a lo que es mi tema, en mi tema número 5, que estamos con diagrama de flujo, ¿ya? ¿Qué es diagrama de flujo?
¿Qué es? ¿Por qué muchos hablan de los diagramas de flujo? No es más que una representación gráfica del algoritmo. Ejemplo, realizar un algoritmo en diagramas de flujo para mostrar hola mundo, ¿no? ¿Cómo es eso? Miren, aquí tengo una figura donde escribo dentro de esa figura inicio y tengo la misma figura y escribo dentro fin. ¿Qué más escribo? Pongo este símbolo, miren, que tiene la forma de un zapatito, otros le dicen, no sé ustedes qué forma le ven, pero sirve para mostrar mensajes. Y si está entre comillas, muestra hola mundo, ¿no? Esto es un diagrama de flujo. ¿Qué más hace este diagrama de flujo? Miren, nosotros en los algoritmos hemos utilizado leer, ¿verdad? Ese leer representa la entrada de datos y que se utiliza como un cuadrado chueco, miren, dos diagonales y dentro de esto se coloca la lectura de datos o la entrada de datos. Este símbolo o figura representa el inicio y fin del algoritmo. Este rectángulo representa o nos sirve para utilizar el proceso. Es donde aquí vamos a cargar las operaciones aritméticas que tiene mi programa. Y este que ya les he mostrado al inicio representa la salida de datos. Es decir, donde mostramos o imprimimos o visualizamos ahí. ¿Listo? Estas son las más básicas que ustedes pueden ver en este momento. ¿Listo? ¿Qué más? Existen otras más. ¿Se acuerdan que les he hablado del sí? Si no, esta es su representación gráfica, ¿no? El zombito que les he hablado la anterior semana, dentro de este zombo se escribe la condición. Por el lado del sí, muestra un resultado. Por el lado del no, muestra un resultado. ¿Ya? Existen otras estructuras. ¿Se acuerdan que les menciono que existen estructuras de selección repetitivas? Estas son, jóvenes. ¿Ya? Estas tres. Una se llama while, que en español significa mientras. El otro que se llama do while, que en español se refiere a hacer mientras. Y el otro se llama for, que representa al for, a las operaciones cíclicas. ¿Ya? Que te sirve harto para hacer sumas, series, sumatorias y entre otros, ¿no? Y estas dos para trabajo con dígitos y validaciones. Existe otro más, miren, ahorita acabamos de ver ejercicios para mostrar el literal de un número, se hace a través de este diagramita, que se llama switch, case o condición múltiple, ¿ya? Que es una estructura de control que se utiliza para agilizar la toma de decisión múltiples. Estos conectores, recuerdan que hemos cesado un if o una condición, ¿sí? Hemos puesto una bolita, ¿recuerdan? Esto se llama conector, que se utiliza en una misma página, y este se llama conector para utilizar en otras páginas. Y las líneas que siguen o que se utilizan en diagramas de flujo son flechas, conocidas como flujo. Ya no son solamente líneas, son flechas. ¿Listo? Entonces, para trabajar con un algoritmo y prueba de escritorios o diagramas de flujo, ustedes ya tienen conocimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿qué yo escribía en un algoritmo? Yo escribía inicio. Yo escribía, se lee desde el teclado los valores A y B, pero en un diagrama de flujo, por eso digo que es su representación gráfica. Solo escribo A y B. Este texto a mí ya no me importa, solamente es algo, un análisis. Ahora dice, se procesa o se calcula A y B y el resultado se almacena en suma. Esto se lo representa, suma es igual a A más B. Ya se muestra el resultado de esta suma en pantalla. Suma, donde se ha acumulado el resultado de la A más B y mostramos resultado y fin. Este es el proceso para realizar un algoritmo en diagrama de flujo para calcular la suma de dos números. ¿Qué les parece? Esto ya lo conocemos, ya lo hemos visto. Y en los diagramas de flujo se utilizan las pruebas de escritorio. ¿Qué es una prueba de escritorio? No es más que efectuar un proceso de simulación con el algoritmo desarrollado, ver qué haría la computadora. Este trabajo se realiza en base a una tabla cuyos encabezados son variables que se usan en el algoritmo y debajo de cada una de ellas se van colocando los valores que van tomando paso a paso y siguiendo el flujo indicado para el algoritmo y llega hasta el resultado que queremos obtener. ¿Listo? Vamos a dejar nuestra clase aquí.